Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Todos muy bienvenidos a la casa del Señor, donde siempre, hermanos, venimos, ¿verdad?, con ese corazón dispuesto, sabiendo de que aquí es donde nosotros venimos a alimentar esa esperanza que Dios nos ha dado. Dice la palabra que es el consuelo que nosotros tenemos, la esperanza a la cual nosotros nos hemos asido, ¿verdad? Dios siempre, hermanos, por medio de su palabra nos da el consuelo, la paz, la tranquilidad y el deseo de seguir buscando, sabiendo, hermanos, que la esperanza que nosotros tenemos es alcanzar esa vida eterna, la cual, verdad, sabemos que no conocíamos, el mundo no conoce, por eso no hace las actividades que los cristianos hacemos, pero nosotros que sabemos, hermanos, y sabemos de que hay un Dios en los cielos, un Dios soberano, que tuvo tanto amor, aprendíamos ayer, que cómo lo mostró, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Los que hemos entendido eso, hermanos, sabemos y venimos con gozo y alegría a este lugar a rendirle culto a ese Dios vivo. Acompáñenme, hermano, a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Después de la lectura, vamos a cantarle al Señor, siempre como lo hacemos, con gozo y alegría y agradecimiento por su bondad y misericordia. Romanos capítulo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nosotros hemos recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por tanto, como dice el versículo 10, que nosotros debemos de alegrarnos, dice el versículo 10, alegraos, dice, gentiles con su pueblo, dice, y otra vez dice el versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. El llamado, hermanos, para nosotros, antes que no éramos pueblo, sabemos que Dios nos ha dado esa esperanza viva, por lo cual nosotros debemos alegrarnos y debemos de cantarle con gozo y alegría, alabar a nuestro Dios. Así es de que vamos a orar, hermanos, esta mañana para poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él glorificándose en cada una de nuestras vidas y que pidámosle al Señor siempre, hermanos, nunca olvidemos pedirle perdón por nuestras faltas para que nuestros cánticos puedan llegar, ¿verdad?, a ese trono de la gracia. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, con la cual, Padre, nos has traído, Señor, una vez más, Señor. Gracias, Padre, por la semana que nos ha guardado, Señor, y esta mañana nos has dado nuevamente, Señor, la oportunidad de poder reunirnos, Señor, para poder cantarte con gozo y alegría, reconociendo, Padre, tu grandeza, reconociendo, Señor,
tu soberanía, tu misericordia, Señor, reconociendo, Padre, que nosotros solamente por gracia es que nos da, Señor, este gran regalo y privilegio, Señor, de poder servirte, alabarte, Señor, y exaltar tu nombre. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que te glorifiques, Padre, en cada una de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, por aquella falta, Señor, que hayamos cometido, Señor. En el nombre de Jesús venimos, Padre, delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, ministrando nuestra vida, Señor, al momento, Padre, de cantarte, Señor, y que tú estés atento, Señor, a esa alabanza que traemos, Señor, con nuestro corazón. Así también, Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, sea, Padre, tocando nuestros corazones, Señor, como siempre lo ha hecho, Padre bendito del cielo, para que nosotros podamos ser edificados, Señor, y podamos ir creciendo, Señor, en esa esperanza que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias esta mañana. Amén y amén, Señor. Bueno, hermano, le damos el tiempo a nuestro hermano que nos dirija con las alabanzas. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Amén. De estar en la casa Dios. del Señor, porque vamos a alabarle y a glorificarle a nuestro Dios por las muchas bendiciones que ha derramado en cada uno de nosotros. El privilegio que tenemos más grande es que podemos acercarnos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y aquellos que todavía no tienen esa oportunidad, este podría ser su día de que puedan reconocer su sinceridad delante de nuestro Dios. Así que vamos a buscar el himno número 222, hermanos, y le vamos a cantar porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy.
hermanos. En todo momento el Señor tiene cuidado de nuestras vidas, hermanos, y Él se encarga de darnos gozo, alegría en toda circunstancia. Así que, hermanos, busquemos el himno 293 y le decimos: oh bondad tan infinita. Bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que vayamos al himno número 218, hermanos, al himno número 218, y le decimos: resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Jesucristo ya venció la muerte con poder glorioso, ha resucitado, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. ¿Dónde, oh muerte, dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde tu victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Y promete que también nosotros resucitaremos. Gloria, aleluya. Resucitó, resucitó,
dejamos el tiempo a la palabra del Señor, hermanos, y que el Señor les bendiga. Vamos a Filipenses esta mañana, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses 2, 5, 11. ¿Lo tienen? Vamos a orar. Señor, buen Dios, gracias. Gracias, Señor, por esa obra y haber mandado a lo más amado para usted. A morir, Señor, por un mundo que le odiaba, un mundo que le despreciaba, un mundo que no quería nada con usted. Ahí estábamos nosotros, en ese mundo. Pero al venir Él a pagar el precio, a cancelar la deuda que había, a quitar la enemistad que había entre nosotros, ¿sí? Y por medio de esa gracia irresistible, ahora somos parte de un pueblo que le ama, y un pueblo que en todo el mundo está cantándole, y un pueblo que tiene una esperanza, la esperanza de un día verse con su Salvador. Sabemos, Jesucristo, que ha resucitado, lo hemos cantado, lo creemos y lo esperamos. Ver a ese resucitado venir por nosotros. Sabemos que también nosotros resucitaremos. Esta mañana ayúdanos a ver esa gran verdad de cómo tuvo que despojarse por nosotros. Señor, ayúdeme a mí a poder enseñar su palabra de una forma sencilla, pero correcta, que sea respaldada por su poder. Aquí hay personas, Señor, que todavía no le conocen. Pero usted quiere, Señor, acercarse a ellos, que ellos se acerquen a usted. Pero sabemos que solamente pueden acercarse por medio de Cristo. Ayúdeles a ver la obra que Cristo hizo por ellos, por nosotros, para que puedan venir. Ayúdenos a todos los que estamos en este lugar a poder valorar lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros. En ese nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Comenzando la semana pasada este estudio acerca de la persona del Señor Jesucristo. El domingo pasado por la mañana hablamos de su preexistencia, o sea, su eternidad, al ser igual a Dios el Padre. Esa es una de las doctrinas de las enseñanzas. Doctrina simplemente significa, la palabra doctrina quiere decir enseñanza o estudio. Es uno de los estudios más importantes e indispensables
que deben de estar en la iglesia cristiana. Al saber y creer que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, como siendo parte de esa deidad, y al serlo tiene los mismos atributos que las otras dos personas, el Padre y el Santo Espíritu. Mencionaba la más grande que ha habido, el ataque más grande que ha habido en el pasado, en el presente, en el tiempo que nosotros estamos, es la deidad de Cristo. Aún en muchas iglesias donde muchas iglesias que dicen ser cristianas y tienen el nombre de cristiano, han quitado la deidad de Cristo y han hecho a Cristo un mero hombre. Lo ven como un mero hombre, aunque no lo digan con su boca, pero lo dan con su tipo de doctrina y enseñanza que tienen y todo lo que han permitido y la forma como han hecho que la congregación vea a Jesucristo. Así hecho a Jesucristo, ahora Jesucristo es visto como un simple amigo. Todo el mundo dice esto amigo, a toda persona que está ahí, a cualquier borracho se le acerca a las personas y se le dicen, Jesucristo te ama, Él quiere ser tu amigo, Él es tu amigo. Y el borracho queda siguiéndose y la persona salió de su compromiso y el borracho sigue emborrachándose y muere al final borracho creyendo que aquella persona le había dicho, Jesucristo es tu amigo. ¿Sí? No sé en qué parte lo han encontrado de la Escritura para que puedan decir eso. He escuchado a algunas personas decir que Jesucristo es su pana. La hablan de esa forma, Jesucristo es su pana. Le llaman hasta a Jesucristo, hablando en términos argentinos, el Che y todo ese tipo de cosas. La culpa ha sido de los predicadores que han llevado a un punto tan bajo para querer hacer a la persona que se sienta bien con Jesucristo y que pueda estar con Jesucristo de una manera que lo vean como una simple criatura, pero no es lo que la Escritura dice acerca de Él. ¿Sí? No es lo que dice la Escritura acerca de Él. La Escritura nos enseña que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es la segunda persona de la eternidad, el eterno Dios encarnado. Y es la necesidad de la iglesia que nosotros podamos entender y saber esto para que podamos llegar a un momento donde podamos amar a Cristo como debemos amarle. El propósito principal del cristianismo es llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el propósito principal del cristianismo. No hay otro propósito más importante en la vida cristiana que llegar a amar a Jesucristo, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a su Hijo Jesucristo, amar su palabra. El primer y gran mandamiento es, en la Escritura, dice el Señor, cuando se resumen dos mandamientos, y el más importante de los dos es amar con todo tu corazón. Pablo le dice a los corintios una gran advertencia, maldito todo aquel que no amare a Cristo. Anatema sea aquel que no amare a Cristo. El propósito principal de la iglesia y en los cristianos, la enseñanza antigua, era llevarlos a una sola persona, a la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces estamos viendo, la semana pasada vimos su preexistencia, que Él ha sido eterno. Él ha sido eterno. Tuvo un comienzo aquí como hombre, sí lo tuvo. Tuvo un comienzo aquí en Belén. Comenzó ahí en ese lugar, en Belén. Pero nunca tuvo un comienzo como el eterno Hijo de Dios. Tuvo un comienzo como el hijo del carpintero, como el hijo de María, como fue llamado, aunque no era hijo de José, pero había sido visto como el hijo del carpintero, fue llamado como de una forma despectiva como el hijo del carpintero, fue el hijo de María, sí, fue el hijo de María, pero nunca tuvo un comienzo como hijo de Dios, ha sido eterno, por toda la eternidad Él ha existido igual que el Padre. Ahora, lo que quiero que podamos ver, vimos la persistencia. No tenemos mucho tiempo para poder abarcar los temas que vamos a estar viendo esta tarde. Con la ayuda del Señor vamos a ver cómo la necesidad del verbo hacerse carne, pero no hay mucho tiempo para poder llegar hasta el 24, lo que quiero que podamos ver el 24 de diciembre, y aún el 26 de diciembre vamos a continuar viendo, porque ese es el gran problema de la iglesia, que solamente el 24 quieren celebrar. Solo el día de Semana Santa son santos todos. Solamente el 24 quieren recordar que Cristo nació, de ahí no hay ningún problema. Hay que guardar el arbolito, hay que guardar el nacimiento, hay que guardar las luces y que siga la pachanga, ¿sí? Seguimos siendo del mundo. Ese es el gran problema de la iglesia en este momento. Somos muy hipócritas, somos muy falsos como creyentes, porque no entendemos lo que Cristo hizo. Esta mañana vamos a ver, con la ayuda del Señor, la gloria que Él tuvo antes de su encarnación. La gloria que Él tuvo antes de su encarnación. Antes de nacer en Belén, como aquel niño, hijo de una madre pobre, siendo tomado como hijo de aquel pobre carpintero de Nazaret. José, un carpintero muy conocido de Nazaret, no era conocido por su riqueza, sino era reconocido por su trabajo. Tuvo que haber sido un buen carpintero. Para que dijeran José el carpintero, era porque era un buen carpintero.
¿sí? Y entonces vamos a ver que Él tuvo antes, como vimos la semana pasada, Él existió, leímos Juan, capítulo 1 de Juan, no hay un texto mejor para poder entenderlo en el Nuevo Testamento, que Él estaba con Dios, era Dios, había estado, todo fue creado por Él. Dios el Padre dijo en Génesis, quiero hacer un mundo, quiero hacer personas, quiero hacer animales, quiero hacer plantas, quiero hacer mares. Jesucristo está ahí como arquitecto escuchando y dice, entonces lo vamos a hacer, quiero agradarte. Y Él dice que todo fue hecho por Él, la idea estuvo en el Padre. El que creó todo fue Jesucristo, Él es el creador, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, viendo que fue persistente, veamos lo que hubo antes de que Él viniera a este mundo como el hijo del carpintero. Eso fue uno de los más grandes obstáculos del pueblo judío, de los fariseos, de los saduceos. Fue más creyente el malvado Herodes. Tuvo temor cuando aquellos magos llegaron, aquellos personas estudiosas de las estrellas, de los astros llegaron a ese momento. Fue más temeroso Herodes que los propios judíos fariseos, porque se preocupó tanto que se turbó, dice, y mandó y les dijo, vayan, a ver dónde está, quiero irlo a adorar. Él quería matarlo, sí sabemos que quería matarlo, pero para los judíos fue un obstáculo bastante grande de que Él haya nacido, la forma humana como Él nació, la forma humana como Él vino, de la forma como Él vino. Ellos esperaban a alguien como David, alguien que viniera a pelear, a defenderlos del imperio romano. Estaban bajo el yugo del imperio romano. Y sí, Cristo vino a dar libertad a los ciegos, a los mudos, a los sordos, pero el yugo opresor que Él venía a quitar era el yugo del pecado. La llaga que Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, no es tanto la llaga del cáncer que puede haber en alguno de nosotros en este momento. Eso Dios lo puede curar, para Él no hay nada imposible. Pero si una persona con cáncer muere y estás ya sin la llaga del pecado, es ganancia para ella. Pero si muere sin cáncer y muere en una cama de viejito a los 95 años, ahí rodeado de toda su familia y todos contentos ahí porque ha llegado a 95 años y ha estado hasta esa edad y muere sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad y tiene la llaga del pecado, es pérdida, va al infierno. Entonces la llaga que dice Isaías 53, que por su llaga fuimos curados, no es lo que están diciendo los falsos predicadores de la prosperidad, que hay que declarar que usted no tiene la llaga. No, usted no tiene que declarar nada. Su lengua no tiene ningún poder. La única boca que tiene poder es la boca de Dios. La boca de nosotros no tiene ningún poder sobre nada de nosotros. Nada, nada, nada. Yo no puedo decir nada con respecto que no sea la palabra del Señor. Es solamente Dios. Y entonces cuando dice Isaías 53, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, es la llaga del pecado que ha sido quitada de nosotros. Y cuando estemos en la vida eterna, por haber Él pagado el precio, nunca más nos volveremos a enfermar. Tenemos una sanidad total por medio de Cristo. Pero eso fue un obstáculo, porque ellos pensaban ver a alguien que los vendría a defender. Quizás como David, vendría un rey como Josías, como Josafat, que vendría a defender de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, de la descendencia de David y todo. Ellos no pensaban, no esperaban que viniera como vino, de la manera que vino, humanamente hablando. Ellos se habían llenado de tanto orgullo, de tanta autosuficiencia, que hasta se habían extraviado lo que había sido anunciado por los profetas. Los escribas eran los que traspasaban de un pergamino a otro, por eso les decían escribas. Estaban escribiendo. Los fariseos eran los maestros, eran los doctores de la ley, eran los rabinos. Los saduceos, aunque estaban equivocados en una línea con respecto a la resurrección, con respecto a los ángeles, eran muy aparte de los fariseos, pero también tenían escribas, saduceos, y estaban estudiando. Y cuando Herodes se turba, y toda la Judea pues, se turba con él los manda a traer a ellos y les pregunta, ¿dónde debe nacer el rey de los judíos? Y dicen ellos, escrito está en Belén, en la ciudad pequeña de Belén, donde David venía, de ahí tiene que nacer. Y entonces Herodes dice, vayan y búsquenlo, y cuando esté ahí, vengan. O sea, los judíos sabían. Pero como dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, su mente está embotada en Moisés. Todavía estaban en aquel orgullo, la autosuficiencia, que creían que lo sabían todo, cuando no sabían nada. No sabían nada de lo que ellos creían. Y el Señor Jesucristo los reprende y les dice, nunca han escuchado su voz, nunca lo han visto, nunca han escuchado su voz, porque aunque escuchaban su palabra, no la entendían. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Isaías 53, por ejemplo, ellos no lo entendieron cuando Cristo vino. Veamos Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hace una pregunta aquí.
el Señor por medio de Isaías. ¿Quién ha creído al anuncio que Dios ha dado? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y entonces el versículo 2 habla de lo que sucederá para que el mundo pueda creer aquello que Dios ha escogido. Nadie en el momento de Isaías, si Isaías estuviera en este tiempo siendo calificado por la cristiandad moderna, Isaías sería un predicador fracasado, de lo mismo que Jeremías, porque nadie creía la predicación de Isaías, nadie creía, lo odiaban, lo querían matar y lo llevaron a cerrarlo y partirlo en pedazos por predicar lo que predicaba. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces está escrito acá, todo judío conoce esto y todo judío conocía esto, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios el Padre, delante de Dios el Padre, y como raíz de tierra seca, en una tierra árida, muerta, como estaba Israel, que tenía 420 años aproximadamente, que no se hablaba tanto, así que cuando Zacarías sale mudo, quedan impresionados. La página blanca que usted tiene entre Malaquías y Mateo no está de por gusto ahí. Esa página en blanco significa 420 años de silencio. Dios no habló con el pueblo de Israel. Dios está hastiado de sus ofrendas falsas, está hastiado de su depravación. En Ezequiel la presencia de Dios había sido quitada ya, se había ido del templo por la depravación, y está una tierra tan árida. Había religión, mucha religión, había mucho dinero, se habían hecho de mucho poder, había mucha religión, había muchos religiosos, pero había una mortandad terrible. No es conocido para nosotros, lo que se ve alrededor nuestro, lo que estamos nosotros experimentando en este momento, la cristiandad de este tiempo. Hay bastante pompa, pero hay mucha muerte espiritual. Y entonces el pueblo de Israel estaba siendo un desierto para con Dios. No había nada agradable para Dios. En los desiertos no hay nada bueno. En los desiertos hay serpientes, hay plantas secas. Y entonces Juan el Bautista dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Serpientes, víboras, le dice. Y entonces de ese desierto saldría un renuevo, algo agradable para Dios, un milagro. Está seco todo, no hay lluvia, no hay agua y sequedad, y saldría un renuevo delante de Dios como raíz en medio de una tierra que no puede dar vida, saldría como raíz. Y no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no había el poder, no venía en un caballo blanco, no venía con 4 esclavos cargándolo como andaban los romanos en ese momento, no venía en un caballo blanco, no venían legiones detrás de él de soldados judíos, ni mucho menos romanos. Viene y hay que empadronarse, hay que ir a un censo, y se van caminando y se van hasta la ciudad de Belén, viniendo de Nazaret. Tiene que cerrar su pequeño negocio José, carpintería, va con aquella mujer pobre, en el camino se le dan los dolores. En ese momento todos los judíos estaban yendo a empadronarse, todo hotel estaba lleno, los moteles estaban llenos, y llega a tocar, en ningún lugar hay lugar para ellos, y por fin hay un lugar donde, para que se cumpla la escritura, lo que estamos leyendo en Isaías 53, el mesonero le dice, no tengo ya, pero hay un lugar aquí, hay un establo donde tengo los animales, están las gallinas, están las ovejas, están los animales que tengo ahí si tú lo ocupas, entonces está ahí. Y se van allí, y el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nace rodeado de un montón de animales. Ahí con su madre, con su padre adoptivo, el eterno Hijo de Dios, sin ningún atractivo para parecer. Los pastores se impresionan cuando los ángeles llegan y comienza un ángel y comienza a hablar buenas nuevas. Gloria a Dios en los cielos, en las alturas y paz con los hombres. Vayan y la señal será esta. Encontrarán al Salvador, al eterno Hijo de Dios. ¿A dónde? No es una cuna real, no es un castillo de marfil, todo ahí hermoso. Está y le servirá al señal. Lo encontrarán acostado donde come uno en ganado, en el pesebre. Ellos dicen, vamos a ir a ver. Y lo encuentran ahí. Encuentran a Jesucristo. Y los pastores se van con regocijo. Pero el pueblo de Israel, los judíos, los maestros, los rabinos, todos ellos no creen en su naturaleza, como hombre, viniendo en esa naturaleza humana como hombre, por ver de dónde venía. No entendieron Isaías 53. No vendrá sin ningún atractivo. ¿Para qué? Para aquellos que le deseemos por una forma espiritual, por una obra de fe en nosotros. Aún uno de los discípulos al principio lo discriminó por esto. ¿Se recuerdan de este muchacho, Natanael? Juan capítulo 1, veamos Juan capítulo 1. Hasta él
estuvo a punto de perder. Si se hubiese tratado de Natanael, hubiese sido reprobado totalmente. Miren eso es lo que él pensó, capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael cuando el Señor comienza a llamar a los primeros discípulos. Felipe, después de haber sido llamado por Cristo, después llama a su amigo Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Hasta aquí no hay ningún problema, y los profetas, no hay ningún problema, no hay ninguna interrupción de Natanael a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, Jesús, en su omnisciencia, sabía lo que Natanael había dicho antes de haber llegado donde él. Cuando Jesús le vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Se imagina cómo se le subió el orgullo en ese momento a Natanael? Más de lo que estaba todavía. Pero en este momento viene el Señor y tiene que bajarse. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, que era una práctica de los judíos, los que estaban esperando la venida del Mesías, donde estudiaban, debajo de aquella higuera, estudiaban lo que era la ley, dice, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Sí? El mismo Natanael pensó que no era Cristo. Sus propios vecinos y conocidos de su madre, los que lo rodeaban, aquel ambiente donde él había nacido, donde había crecido, donde su mamá era conocida, tampoco creyeron en él por como él vino. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret. Él nació en Belén por causa del censo para cumplirse la palabra, pero su familia era de Nazaret, según la carne. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y esto se hacía un escándalo, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miraban los milagros, miraban sus acciones, su manera de vivir, y reconocían la autoridad que tenía, pero su apariencia era un hombre. Era un hombre, se cansaba, tenía hambre, sed, se miraba triste, se miraba cansado, se miraba fatigado. Entonces decían ellos, ¿qué hay de diferencia entre él y yo? No hay ninguna diferencia. Nació de una mujer, fue circuncidado el 8º día, si comete algo lo vamos a apedrear. Es un hombre como cualquiera, nada más que porque hace estos milagros. ¿Sí? Pero el punto más alto de esto, de la gravedad de esta situación, lo vemos en el capítulo 7 de Juan. Capítulo 7 de Juan. Capítulo 7 de Juan. Capítulo 7 de Juan. Vemos aquí que tan grave fue esta situación. Versículo 1 nos dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Los judíos querían matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los que acabamos de leer atrás, que fueron mencionados. Aquí está incluido Jacobo, que es Santiago, el que escribe Santiago, la carta a Santiago. Está incluido Judas, no el Iscariote, sino Judas, el que escribe la carta. Estos no eran discípulos todo el tiempo, sino que fueron incrédulos al principio. Y gracias a Dios por su misericordia que los rescató. Pero sus hermanos, que estaban ahí, hijos de María, estos no eran hijos de Dios, como Cristo, pero eran hijos de María. Después sabemos, y lo vamos a ver en estos estudios que vienen, que María dejó de ser virgen. Ella no murió siendo virgen, sino que tuvo muchos hijos y hijas también. Pero entonces sus hermanos le dijeron, miren lo que dicen sus hermanos, sal de aquí, lo están echando, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer
hace algo en secreto, si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo miraban comer, lo miraban dormir, lo miraban necesario, lo que la necesidad de asearse, tenía que asearse como ellos cada día. Lo miraban trabajar, lo miraban aprender el oficio también de su padre. Lo miraban de esa forma. Y entonces eso ellos les había impedido ver lo que tenían que ver en ese momento. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrecía a Cristo, porque Cristo les hablaba que sus obras eran malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea y ellos se fueron. Y para mí, al margen, este versículo 10 es uno de los versículos más conmovedores acerca de Cristo, para mí. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él solo subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Es uno de los más conmovedores para mí acerca de Cristo, por el hecho que sus propios hermanos lo marginaron. No quisieron estar con él, ni querían estar con él, prácticamente se apenaban de él. No queremos que estés con nosotros, vete. Ellos querían que él se fuera primero y luego irse ellos juntos a la fiesta, porque no querían que lo vieran con él. No querían porque pensaban que era un falso, un impostor que estaba haciendo cosas que no debía de hacer. Y luego que ellos se van, él va solo a la fiesta, sus propios hermanos. Ese es el hecho que lleva al apóstol Pablo a decir en la primera carta a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso lleva al apóstol Pablo. El hombre llamado por Dios, y yo puedo decirlo, si alguien yo quiero conocer después de ver a Cristo, a mi Señor, el Salvador en el cielo, es el apóstol Pablo. Yo quiero verlo, quiero conocerlo, quiero estar cerca de él también, porque si creo que hay un hombre aquí en la tierra, como hombre acá en la tierra, que demostró un verdadero amor por Dios, es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en su inteligencia, en su sabiduría, siendo un teólogo, siendo un filósofo, siendo lo que era, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué era lo que hacía grande este misterio de la piedad, de la santidad, de la vida de Cristo? ¿Qué lo hacía grande? Veamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es grande este misterio. Y no era algo que era misterioso, sino algo que había sido oculto por todo el tiempo del Antiguo Testamento. Había estado oculto, Dios lo había ocultado, habían habido ciertas profecías. Y el apóstol Pedro dice que los profetas no sabían de qué persona hablaban exactamente. Daniel dice, explíquenme más esto. Y se le dice, no, Daniel, ya está cerrado esto, no te preocupes, tú vas a morir, te vas a reunir con tus padres, pero al final vas a tener tu recompensa. No se te puede explicar nada más de lo que tú quieres saber. Estaba temblando, sus rodillas pegando una con la otra, y quería saber qué era lo que sucedía con estas visiones. Tenían algo borroso. Y dice Pedro, los profetas profetizaron hablando de estos tiempos, pero no sabían exactamente a qué persona se refería o se dirigía la profecía. Y entonces viene el momento, hubo oculto, eso es lo que Pablo dice, el misterio es algo que estuvo oculto por un tiempo de parte de Dios, no lo dio a conocer, pero ya había, como lo que hemos leído, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde también en Números Moisés dice, profeta como a mí se le dará. Y encontramos Eclesiastés, los cantares hablando de Cristo, la novia y todo eso había, pero no se sabía hasta que viene el cumplimiento. Y el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios, el Dios eterno, Jesucristo, se haya hecho un trozo de carne, como dicen los puritanos, o un pedazo de carne dentro de una mujer, para venir a ser semejante a carne. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que vino a ser semejante a carne en el pecado. ¿Qué pueden decir algunos? Oh, hermano. Le digo a mi esposa, es difícil enseñar esto. Muy peligroso.
Porque los que están recién viniendo, los hermanos, los amigos que pueden estar escuchando, han escuchado falsas enseñanzas como mormones, testigos de Jehová. Y ellos dicen que Cristo es una mera criatura, creado solamente por Dios, el primogénito de la creación. Y al escuchar que estamos hablando de la humanidad de Cristo, pueden llegar a decir, entonces aquello que escuché es lo mismo que estoy escuchando. No, no es lo mismo lo que estamos hablando, definitivamente no es lo mismo. Estoy haciendo énfasis en el eterno Hijo de Dios, pero tengo que hablar de la humanidad. Aquellos que tienen un recorrido en una iglesia, en las iglesias, pueden haber escuchado por mucho tiempo, pero nunca han escuchado enseñanzas bíblicas correctas. Este hermano está pisando un terreno muy prohibido, está hablando de herejía. Está llevándonos a un punto donde nosotros no creemos lo que está hablando, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado? Vino en semejanza de carne de pecado. Él no vino antes de la caída, Él vino después de la caída. Antes de la caída la carne era perfecta. En Adán y Eva, su carne era perfecta, pero después de la caída, el pecado entró en un hombre y vino el pecado. Y para que Él viniera, Él vino a ser 100% hombre. Si lo estuviera cerca de nosotros, nosotros estuviéramos en el tiempo de Jesucristo y hubiésemos acercado por detrás y lo hubiésemos hecho de esta forma, Él lo hubiese hecho así. Y si lo hubiésemos pellizcado, se hubiese quejado. Y por eso en la cruz tuvo sed. Y dijo, tengo sed, demostrando su humanidad. 100% hombre, dijo en la cruz, tengo sed. ¿Qué hombre no sabe lo que es sentir sed? Él actuó como hombre, ¿sí? Él actuó como hombre y dice, consumado es, he terminado la tarea, como Dios termina, el Hijo de Dios termina su tarea y como hombre siente sed. Y ahí está en la cruz. Y el libro de los Hechos dice el apóstol Pablo que la sangre de Dios, hablando de la sangre de Cristo, por eso es grande el misterio. ¿Sí? Él vino en semejanza de carne, de pecado, aunque nunca fue un pecador. Pero vino nacido de una mujer que ella misma había nacido bajo el pecado. Y por eso fue necesario que viniera el Espíritu Santo y la cubriera. ¿Para qué? Para que el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Porque aquel vientre que estaba ahí, por obra del Espíritu Santo, fue santificado totalmente. Para que cuando aquel niño tomara la sangre de su madre y tomara la naturaleza humana, siendo el eterno Hijo de Dios, no se contaminara con el pecado que el hombre le transfiere a sus hijos. Porque el pecado entró por un hombre. Adán se lo pasó a Abel y se lo pasó a Caín y Caín se lo pasó a todos sus hijos. Pero como José no tuvo un contacto con aquella virgen, entonces fue detenido en ese momento la línea de pecado de Adán. Y aunque María había nacido bajo el pecado, fue cubierta por la cobertura del Espíritu Santo para que aquel santo ser que estaba dentro de ahí fuera llamado el Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Dios, hombre. No Dios el hombre. Dios, hombre. Es la forma correcta de decir. Dios, hombre. 100% Dios y 100% hombre. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero quiero aclararle que viene semejanza de carne y de pecado, porque si no, soy visto como un hereje. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, escuche, nuestro representante, Cristo, los que no andan en la carne, sino que están en Cristo Jesús, nuestro representante, nuestro Salvador, nuestro sustituto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, no pude cumplir la ley, porque Pablo no la pudo cumplir, ni tampoco nosotros, por cuanto era débil por la carne. El problema no era la ley, el problema éramos nosotros. El problema no era la ley, el problema era Pablo, el problema no era la ley, el problema era Israel. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. En semejanza de carne. O sea, ¿qué significa? Lo mandó con todas las debilidades habidas y por haber. Y cuando el Espíritu Santo toma a Cristo y lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás, lo lleva para no ver si puede pecar o no puede pecar. Lo lleva para demostrar que él no va a pecar. ¿Por qué? Porque no solamente es hombre, sino que es Dios, es perfecto.
pero además en su humanidad, Él viene a cumplir la ley y se somete totalmente a Dios y se somete bajo la ley. Cristo no solamente estaba bajo la ley, sino que estaba aún bajo la maldición de la ley, porque como hombre estaba la ley que decía que el hombre que no cumplía la ley era maldito. Aunque él nunca cayó en maldición por él mismo, se mantuvo y cumplió la ley, pero la ley en general maldecía a todo aquel hombre que no permanecía, se aplicaba a Cristo también. Por eso fue circuncidado el octavo día. Y por eso estaba bajo la ley totalmente. Y si en un caso, aunque nunca hubiese pasado, pero para que podamos entenderlo, él hubiese fallado, entonces la ley hubiese caído sobre él y él hubiese estado bajo maldición. Pero como fue aquí el Cordero de Dios perfecto, no un cordero puesto por un hombre, no un cordero puesto por una familia israelita, no un cordero puesto por un sumo sacerdote, el Cordero de Dios que viene perfecto, sin mancha. Tenía que ser perfecto en Éxodo, sin quebradura, no tenía que estar patojo, tenía que ser joven, tenía que estar sin ningún mancha, tenía que ser de cierto color. Ese perfecto Cordero viene y Juan se le queda viendo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Y entonces estaba ahí Jesucristo, en semejanza de esa carne de pecado, en debilidad. Murió en debilidad, murió cansado, murió desangrado. Hubo un momento donde su sistema sanguíneo con su sistema nervioso hubo una convulsión en su sistema, tanto así que la sangre se mezcló con el agua y comenzó a brotar agua con sangre. De la angustia que estaba sintiendo, llegó a tener un alma como hombre. Mi alma está tan triste y la tengo triste hasta la muerte. Estoy tan triste en este momento, en Getsemaní, discípulos, Juan, Pedro, Jacobo. Estoy tan triste en este momento, estén conmigo cerca. ¿Por qué? Porque estoy tan triste hasta la muerte. Mi alma está tan triste hasta la muerte. Y cuando vino a tener un espíritu, como un hombre, dijo en el momento que el ladrón está en la cruz, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque digo, Padre, recibe mi espíritu. Lo entregó completamente, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Vino en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, y como no hizo lo que todos hemos hecho de haber pecado, entonces Él condenó al pecado en su carne. En su carne. La muerte lo mordió, el pecado lo tentó, pero ni la muerte ni el pecado hicieron algo en Él, como han hecho en todo lo que hemos venido de un hombre. Y entonces Él condenó al pecado. Y la muerte fue vencida. Y el pecado fue vencido. Y todo el que está en Cristo, el pecado ya no hay condenación. Porque aunque tenemos presencia del pecado en nuestras vidas, ya el poder del pecado ha sido quitado. ¿Por qué? Porque el pecado perdió el poder. El pecado perdió el poder. ¿Cómo lo perdió? Quiso hacer pecar a alguien que nunca pudo pecar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La muerte, como cuando una avispa nos pica a nosotros, la avispa nos pica y nos duele. Y la avispa cae y la vemos y no es necesario pisarla. ¿Por qué? Unos cuantos minutos se va a morir. ¿Por qué? Porque ha sacado el aguijón. Y en el aguijón están sus arterias, sus entrañas. La avispa muere. Ella misma está muriendo ahí. Lo mismo sucedió con la muerte. Picó a Cristo y le dolió a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de haberlo picado a Él, la muerte fue asesinada ella misma. O sea, la muerte se mató a ella misma para que podamos entenderlo. Y la muerte no tiene poder sobre un cristiano. Cada cristiano cuando muere y ese momento es llevado al cielo y es recibido por Cristo en gloria y es de gran estima, dice Salmo 116, la muerte de los santos. Y aquel día cuando resucitemos, y el texto que acabamos de cantar esta mañana, que acabamos de cantar, que dice alegría, hermanos, porque nosotros también resucitaremos. Y cuando nosotros resucitemos, y entonces ahí en ese momento nuestros cuerpos sean entregados, glorificados, y estemos rodeados con todos los hermanos en una forma perfecta, nos los quedaremos viendo a la muerte, al sepulcro, y le preguntaremos a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Yo estoy vivo. ¿Por qué no estoy muerto? Yo estoy vivo. Y entonces le daremos gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y la ley que había sido dada, pero ha sido quitada en la semejanza de ese hombre que vino a morir por nosotros. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nunca pecó. Nunca fue un pecador. Pero vino en esa carne como nosotros. Eso que nosotros leemos con tanta ligereza, que esta mañana leímos, yo que sé que ustedes muchos lo han leído, yo también muchas veces lo hemos hecho con mucha ligereza, sin importarnos, de Filipenses. Lo hacemos bien por nuestra dureza de corazón
o lo hacemos por la gran ignorancia que puede haber dentro de nosotros. Pero cuando dice que Cristo se humilló, significa que se humilló. Ya que aquel que no tenía dónde recostar la cabeza, no tenía una almohada, dijo él, en ese momento donde recostar su cabeza, por toda la eternidad, la tierra había sido el estrado de sus pies. Y los hombres no eran más valiosos delante de él que una simple langosta, o un grillo, o un chacuatete, como decimos nosotros, cualquier nombre que le queramos dar. Es la forma como Dios, el Dios Trino, observaba la humanidad. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Versículo 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de toda la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. O sea, esto quiere decir que él sabe el peso que tiene todo lo que hay en la tierra. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? Eso habla de su sabiduría ilimitada. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Recordemos que estamos hablando aquí del Dios Trino. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro y el funde de cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo. O sea, Adán enseñó esto. Abraham enseñó esto. Todos los patriarcas enseñaron esto. Noé lo enseñó y está diciendo, no han escuchado, no han entendido. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Son como langostas. Estamos hablando del Dios Trino, estamos hablando, incluyendo ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vino a este mundo, ¿no encontró donde recostar su cabeza? Pero veamos, ahora veamos, ya tiempo se nos está yendo, pero veamos ahora de lo que él mismo dijo de sus propios labios para aquellos que estaban cerca de él, que hemos visto, lo rechazaron y todo eso. 17 de Juan, capítulo 17 de San Juan, el versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está diciendo acá el Señor: ahora que he terminado mi obra, ahora que estoy a punto de terminar mi carrera en este mundo, los 33 años estaban a punto de terminar ya para el Señor Jesucristo, iba a morir 3 días, luego iba a resucitar, y le pide al Padre que pueda estar nuevamente con él donde él había estado. El versículo 24 del mismo capítulo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a este mundo, a ese pesebre sucio? ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a pisar esa tierra polvorienta de Israel? ¿Dónde estaba Cristo antes de sentarse a la orilla de aquel pozo para pedir agua a aquella mujer adúltera? ¿Dónde estaba Cristo antes de estar colgado en una cruz? ¿Dónde estaba Cristo? Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice dónde estaba. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, o sea, Cristo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer.
No hay una imagen más cercana del amor de un padre o una madre a un hijo, ¿sí? Cuando la madre recién ha tenido a su hijo acá, le han hecho una gran cesárea, acá le han hecho del caso de mi esposa, lo vi yo cuando le hicieron la gran cesárea, y cuando van llevándola ahí medio dormida en los pasillos, ellos no quieren que uno lleve el niño, sino quieren que se lo ponga la madre ahí a un lado. Y uno va preocupado, el padre va preocupado porque todavía va medio anestesiada y va ahí toda dolenta, pero dice el doctor, ponésela ahí a un lado, solamente ahí cerca. Y uno le pone el niño y va ahí. Y cuando el niño va creciendo, usted ve al padre acostado a veces en la cuna, en el sofá, en la cama, con su hijo y siempre lo tiene a este lado, ¿sí? Lo tiene en su brazo, recostado, y a veces el brazo de uno está dormido y no aguanta más el brazo ya. Pero uno, por no despertar a su hijo, no incomodarlo, tiene ahí todavía, ¿sí? La esposa, cuando quiere estar con un esposo, se siente triste para poderla consolar. La mayoría de veces se acuesta a este lado, al lado de este lado, los brazos, el seno, y está ahí en su pecho, recostado. Y cuando consolamos a alguien, estamos de la misma manera. Y nuestros hijos, cuando quieren abrazarnos, quieren estar ahí. Y estamos diciendo Juan, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, no hay otro hijo como Él. No hay 10 hijos, no hay los ángeles, no eran hijos, eran criaturas. Ningún ángel estaba recostado en el pecho de Dios el Padre, pero había uno que era igual que Él. El Verbo, el eterno Hijo de Dios, está en el seno del Padre, está ahí en toda la eternidad. Era el Hijo de su complacencia. Por eso cuando Juan llega al bautismo, en ese momento que se llega el momento de bautizar y llega a Cristo de Juan el Bautista, se escucha una voz. Viene el Espíritu Santo en forma corporal a venir al Señor como paloma y se escucha una voz de los cielos que dice, este es el Hijo de mi complacencia. Y cuando está Pedro equivocadamente nervioso en aquel monte de la transfiguración, y dice Pedro con Juan, con Jacobo, dice, bueno que estemos aquí y hagamos una ramada, ¿para qué? Para Moisés, Elías y Jesucristo. Y ahí los reprende y los corrige y les dice, no pueden igualar a mi hijo con ninguno de estos dos. Él es el único, a él tienen que escuchar. No lo pongan en la misma línea de Moisés ni de Elías. Él es el Hijo de mi complacencia. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad había estado en el seno de su Padre, habían estado juntos inseparablemente. Nunca Cristo había tenido una cara triste, nunca Cristo había estado angustiado, pero luego fue conocido como el hombre de dolores. Sí, Isaías 53 dice que fue conocido como el hombre de dolores. ¿Cuándo comenzaron los dolores de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzaron? ¿Sí? Usted piensa que fue en el cruz de Calvario, usted está equivocado. A los 8º día lo circuncidaron sin anestesia. Lloró cuando aquella carne fue cortada por el sumo sacerdote. Y de ahí fue despreciado, fue insultado y todo eso dolía para él. Nunca nadie se había atrevido a acercarse, ningún ángel. Cuando los ángeles estaban delante de él, estaban con su cuerpo tapado, con su cara tapada y sus alas volando. Santo, santo, santo. Al Dios Trino, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Pero aquí los romanos sucios, asquerosos, apestosos, le escupieron su rostro. No solamente le escupieron, sino que dice que hicieron fuerza con su garganta para poder tirar lo más vil de su adentro, los romanos. Arrancaron su barba, lo golpearon cuando contestó correctamente delante de aquel sumo sacerdote pagano Caifás. Así responde al sumo sacerdote, dijo aquel soldado, y le pegó en la cara, lo cacheteó delante de todo el mundo. Lo desnudaron completamente, lo vestieron de púrpura, se burlaron de él, pusieron una corona de espinas, lo menospreciaron, lo empujaron, lo golpearon y por último lo mataron. ¿A quién fue? No fue a ninguno de ustedes ni a mí, fue al eterno Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Entiende? Él nunca había pasado esto. Fue el Hijo de la complacencia. Hermanos, si no sé si ustedes, aún uno de ustedes se atreviera a hacer algo a mi hijo, a uno de mis hijos, tendría que pasar antes encima de mí, antes de hacer un daño a mí. Ya no digamos a alguien de afuera que quisiera golpearlo o hacerle algo. Yo soy cristiano. Y cuando vamos a predicar allá a la calle, yo estoy bajo la gracia. Y predico de Cristo y les decía a los hermanos, si alguien nos quiere golpear cuando estamos predicando, lo más que podemos hacer es levantar nuestra mano y corrernos para el carro, pero no vamos a estar predicando el amor de Cristo y después vamos a estar golpeando a uno porque nos quiso golpear. Y aquí tampoco vamos a andar peleando, discutiendo y queriendo agarrar del pelo, golpeándonos. Sí, estamos bajo la gracia, pero cuando estoy en mi casa y si alguien quisiera entrar a hacerle daño a uno de mis hijos, estoy bajo la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Lo voy a defender como tenga que defenderlo. Ahí, aquí, en la calle, soy como Pablo predicando, pero en mi casa soy como Moisés. Bajo la ley. Bajo la ley. Ahora imagínese el padre viendo a su hijo, de su complacencia, juntos. El deleite que había tenido.
cuando no habían estrellas, cuando no habían ángeles, cuando no había mundos, cuando no había Vía Láctea, cuando no había nada estelar. Juntos, Padre, Hijo, el Espíritu Santo ahí, deleite, alegría, gozo, perfección. Y ahora lo vemos ahí y Él le tiene esta petición: quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¿Cuál gloria? Veamos Isaías 6 rápido. Isaías 6. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, hablando de la ropa real, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno, todos lo leímos anoche, 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies. Estamos hablando de reverencia. Se cubrían, si cubrían sus pies, tenían con aquellas grandes alas, cubrían también su cuerpo, cubrían su rostro en reverencia. Con 2 volaban en servicio a él. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. Y aún las cosas que no tenían vida, vemos aquí, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y usted sabe la exclamación que hace Isaías. Pero lo que quiero que veamos esta mañana es: ¿quién era al que estaba viendo Isaías? ¿Quién era? Jesucristo. Está Jesucristo ahí, está la gloria de Dios, está el Dios del Padre y su gloria, pero ahí está viendo su falda, la real, como un rey de reyes. Está viendo la gloria de Dios, está delante del Dios Santo, pero ahí está también nuestro Señor Jesucristo, como el Dios inseparable, el Dios trino. No, no era Él, pueden decir algunos. Sí, era Él. Yo lo digo, no, lo dice la Escritura. Capítulo 12 de Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue, dice el versículo 37, bueno, 36 y 37, estas cosas, el 36 parte B y el 37 dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Porque por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, y va a esa parte, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, yo los sane. ¿Y quién fue que dijo esto? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando Isaías vio su gloria y habló acerca de él. De eso es lo que Jesucristo está hablando cuando dice: Padre, quiero que donde yo estuve vuelva a estar, y donde yo esté, estos también puedan estar, para que vean la gloria con la que yo he tenido siempre. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Esto les ofende que unos cuantos se vayan? Que se vayan porque estoy predicando como predicaba, está diciendo. Ahora imagínense, si vieran el lugar donde yo estuve, donde yo vengo, de qué lugar vengo, donde estuve primero, me vieran subir donde yo estuve primero. Los profetas lo vieron de una manera no completa. Como mencioné, la gloria del eterno Hijo de Dios. Leamos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 de Daniel, el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Hablando del Dios eterno en este momento, las dos personas aquí, como el Hijo del Hombre. Él vio una persona ahí que tenía características como las de Daniel, los amigos de Daniel, o cualquier hombre. Y luego se acercó aquel eterno anciano, no es que estaba anciano, sino dice anciano de días, no de cuerpo ni de apariencia, sino hablando de eternidad. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que
no será destruido. ¿Le recuerda alguna porción esto que estamos leyendo? ¿Se recuerda de alguna porción que se parezca a esto? Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, veamos Salmo capítulo 2, solamente leamos el versículo 1, tenemos el tiempo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o su hijo, el Mesías, Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos, hablando de Dios el Padre, en este momento se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey, hablando de Cristo, sobre Sión, mi santo nombre, y aquí hay un decreto, de lo que vamos a estar hablando los próximos sábados, el decreto de Dios. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto que ha publicado? Un decreto que nadie puede quebrantar. Jehová me ha dicho, aquí entra en la escena Cristo, aquí primero el Padre habla, primero hace una pregunta el que escribe Salmo, luego Dios el Padre entra en la escena y habla de lo que hará, y luego entra en la escena Jesucristo el Hijo y dice, yo publicaré el decreto, ha dicho el Padre, y entonces Cristo responde, Jehová me ha dicho, el Padre, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, y hablando de lo que sucederá, ahí va a venir a ser Él como Rey, pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Anoche leíamos Apocalipsis. Entonces, esto es lo que ve Daniel acá. Aún en aquel horno ardiendo, el pagano Nabucodonosor pudo ver a Cristo. ¿Y cómo lo vio? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Una manifestación. Algunos dicen teofanía, pero veamos aquí una manifestación, algo sencillo de entender, de que Cristo, cómo lo vio en ese momento Nabucodonosor. El loco Nabucodonosor se le dio el privilegio de verlo ahí. Y dice Nabucodonosor en el versículo 24, cuando ya el horno está ardiendo, aquellos fuertes han sido quemados, los 3 muchachos están adentro. Entonces el rey Nabucodonosor, su consejo, ¿no echaron 3 varones dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Era diferente a los otros 3. Tenía ahí algo diferente, o mucho diferente, que ni sus propios hijos estaban vestidos, porque no dijo son como mis hijos, sino como hijos de dioses. No son como mis hijos, no dijo él, no reconoció que tenían gloria como los hijos de Nabucodonosor, como Belsasar, sino dijo, parece que es como los hijos de los dioses. El día de Acción de Gracia leímos el Salmo 45. Y aquel descendiente de Coré, ¿sabe quién era Coré? Usted, ¿verdad? ¿Se recuerda quién era Coré? Que la tierra se abrió para tragárselo vivo. Pero quedaron unos niños ahí. Y entre esos niños son los Coré que encontramos ahí. La descendencia de Coré es porque hubieron niños que quedaron. Y esos niños no guardaron un enorme resentimiento contra el Señor por lo que haya sucedido con sus antepasados. Estaban tan agradecidos que cuando le tocan escribir algunos de los salmos más hermosos que están, los escribió los hijos de Coré. Los de Asaf, Coré. Pero en ese salmo dice él, el Espíritu Santo, mi mente, mi corazón. Mi corazón no se puede controlar. Mi mente no se puede controlar, está ardiendo. Y mi mano no se puede controlar con esta pluma. Quiero escribir. Quiero escribir. ¿Y qué quería escribir? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia de ser el hermoso te ha ungido para siempre. ¿Quién es él? ¿Quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. Dios hombre. No hay nada ni debe de haber nada. No hay en el mundo nada que se pueda comparar a él. Nada. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, todo, era una sombra de Cristo. Isaac era una sombra de Jesucristo. Abel, una sombra de Jesucristo. Sansón, una sombra de Jesucristo. David, una sombra de Jesucristo. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, y únicamente Él, se merece toda nuestra gloria. Pero de verdad, no se venir como el mundo, como la mayoría de gente en la iglesia,
porque tú eres mi rey, mi todo, y un par de lágrimas de mentira así. Porque tú eres mi rey, más cuando están las cámaras grabándolos a ellos, moviéndose para todo. Y después salir a vivir como todo el mundo. Eso no es verdad. Eso le da asco a Dios. Eso le produce náuseas a Dios. Que de verdad clamemos y pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a revelar en nuestra vida, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Si no, somos uno más, celebrando una Navidad que no sabemos lo que significa. No sabemos nada de lo que significa. Pero Él puede enseñarnos qué significó verdaderamente la primera Navidad. La primera Navidad. Cuando hubo ese nacimiento maravilloso. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver el Verbo haciéndose carne. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por aquellos nombres que están allá en el libro de la vida. Fueron escritos con un gran precio. Precio de sangre, dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias, Señor. Gracias por que aún aquellos que no están en el camino y están aquí esta mañana o están viendo, están siendo invitados. Hay espacio para ellos. Hay un asiento todavía para ellos en ese lugar. Hay vestimenta para ellos todavía. Porque no hubiese sido necesaria, Señor, toda su sangre. Una sola gota de esa sangre hubiese salvado a todo el mundo, si hubiese querido salvar a todo el mundo. Pero sabemos que ha salvado a aquel que usted ha escogido y ha llamado. Pero una sola gota hubiese bastado para salvar a sus escogidos. Pero usted quiso derramarla toda su sangre. Hasta el momento que cuando aquel costado fue roto, se demostró ya que su sangre había salido y salió mezclado con agua. Gracias, oh Padre, por esa obra tan grande. Gracias, Jesucristo, porque no dejó un puesto diplomático, no dejó un puesto político por 33 años, sino que dejó su silla, la eterna silla de la diestra del Padre, vacía por 33 años. Y vino a este mundo asqueroso, lleno de personas asquerosas como nosotros, para lavarnos, limpiarnos. Y ahora sí estamos limpios, pero es solamente por su gracia, es solamente por su gracia. Ayúdenos, conmueva nuestros corazones, para que podamos nosotros no seguir viviendo como quizás hemos estado viviendo, siendo mal agradecidos a esa obra completa, majestuosa, hecha por Dios. Gracias, Señor.